Shalom a todos, hoy vamos a demostrar que Lucifer no existe, que no aparece nunca en la Biblia hebrea, pero es que tampoco aparece en la Septuaginta o Biblia griega. Todo el mundo conoce la historia de Lucifer. Era un ángel, un querubín de Dios, que se rebeló contra Dios, tuvo su caída como ángel caído, Luzbel, que se la ha relacionado con Satán y los múltiples nombres que ha ido adquiriendo Satán. Pero es que nada de esto aparece en la Biblia. Nada es bíblico. Entonces, para ello nos vamos a ir a Isaías 14:12 en hebreo. Y estamos con el texto en hebreo que nos dice lo siguiente: Eich nafalta, mishamayim, Heilel ben Shachar, Nikdat al-Haaretz, Jolesh al-Goim. No hay rastro de Lucifer ni de Luzbel. Nos vamos a ir al texto de la Septuaginta. Nos dice esto: Pos esepesen, ectoura noe ósforos, o proianatelon, sinetribe eistingen o apostelon pos pantataetne. Aquí utiliza la palabra fósforo, eósforo, y en hebreo utiliza Shahar. Entonces, aquí no aparece tampoco Lucifer, aparece Luzbel. Y ya hemos visto que la palabra Lucifer no aparece ni en el hebreo, ni tampoco aparece en la Septuaginta en griego. Entonces, ¿de dónde surge? Pues de la Vulgata en latín de Jerónimo, siglo IV después de Cristo. Entonces leemos Isaías 14:12 de la Vulgata y nos dice lo siguiente: Quo modos estidicaelo Lucifer, cui mani oriebaris, corruisti in terram, cui vulnerabas gentes. Aquí aparece por primera vez Lucifer. Entonces, para entender todo esto de Lucifer, primero nos tenemos que ir al contexto histórico. Y para entender la traducción de Lucifer en la Vulgata en latín de Jerónimo, nos tenemos que ir al contexto histórico. Nos vamos al texto en hebreo. ¿Cuál es el contexto histórico de Isaías 14? Nos lo dice claramente en el versículo 4. Nos dice lo siguiente: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? ¿Cuál es el contexto? Babilonia, porque está hablando una burla, una sátira contra el rey de Babilonia. Bueno, pues el primer contexto es Babilonia. Vamos a ver el segundo. El segundo nos lo dice claramente en el propio Isaías 14:12, porque nos dice: Ejna falta, Mishamain, Heilel ben Shahar. Shahar era el dios del amanecer ugarítico. Ya vemos dos referencias. Vamos a ver una tercera en Isaías 14:13. Nos dice lo siguiente: Behar Moed. Esto es el monte de la asamblea o la asamblea de la reunión. Aquí es donde se reunían los dioses ugaríticos. Entonces vemos tres claras referencias a un contexto ugarítico. Y para poder entender la evolución del concepto de Lucifer, primero tendremos que entender quién es Shahar, ya que la traducción en hebreo nos dice Heilel ben Shahar. Shahar era el dios del amanecer en el panteón ugarítico, que tenía su contraparte, que era Shalim, que era el dios del atardecer o dios del crepúsculo. Ambos, tanto el dios del amanecer Shahar como el dios del atardecer o crepúsculo Shalim, representaban al planeta Venus. Y alguien preguntará: ¿cómo es que dos dioses representan al planeta Venus? ¿Por qué existe esa dualidad? Y para poder entenderlo tenemos que entender un poquito de astronomía. Venus es un planeta interior. Nunca se aleja demasiado angularmente del Sol en el cielo y por ello a simple vista es difícil de diferenciarlo con las estrellas. Por eso se va a indicar tanto al amanecer como al atardecer estela vespertina, estela matutina, estrella matutina, estrella vespertina. Y os estaréis preguntando: ¿cuál es el contexto histórico y cultural de Isaías 14? Isaías 14 está haciendo una burla, una sátira al rey de Babilonia, y para ello está utilizando los cultos ugaríticos, comparando al rey de Babilonia con el dios Atar. Para ponernos en contexto, Baal preside el monte de la reunión o asamblea de la reunión, desciende al Seol y muere por Mot. Luego va a resucitar. Le sucede Atar, pero fracasa, y por eso se está riendo Dios del rey de Babilonia, porque está comparando al dios Atar y su fracaso en el trono, porque luego va a volver Baal, con el rey de Babilonia. Le dice que va a subir al Altísimo, va a estar en el monte o asamblea de la reunión, y luego va a descender al Seol, va a descender al inframundo, como sucedió. Y lo podemos ver en Isaías 14:13. Nos dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte o asamblea de la reunión, que es donde se reunían los dioses ugaríticos, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el inframundo, a los lados del abismo. Realmente aquí se está burlando de Atar. Y ahora que ya conocemos el contexto histórico, vamos a ver cómo evoluciona el Shahar del hebreo al fósforo o eósforo en griego de la Septuaginta.
Los judíos que vivían en Egipto, en Heliópolis, que realizaron la traducción del hebreo al griego a mediados del siglo II a.C., buscaban un paralelo en la mitología griega que representara a Venus y representara al dios del amanecer, y por ello utilizaron a Eósforo, que representaba al dios del amanecer en la mitología griega. Al igual que en el mundo garítico, también existía esta dualidad que representaba al planeta Venus, y vimos que en el mundo garítico era Shahar y Shalim. Vamos a ver cómo en la mitología griega era Fósforo, Eósforo y Hespero, de ahí lo del jardín de las Hespérides, el atardecer. Fósforo y Eósforo representaba al dios del amanecer y Hespero representaba al dios del atardecer, ambos representando al planeta Venus. Cuando Jerónimo realiza la traducción de la Vulgata al latín, hace lo mismo que hicieron los judíos que vivían en Egipto, es decir, en la Septuaginta. Busca un paralelo de la mitología griega en la mitología romana. Entonces, ¿quién es el dios del amanecer en la mitología romana? Lucifer. ¿Quién es el dios del atardecer? Vesper, de ahí vespertino, y por eso muchas veces en la actualidad se utiliza el término vespertino para el turno de tarde. Entonces, ambos, tanto Lucifer como Vesper, representaban al planeta Venus. Y lo podemos observar en el Romano Higino del siglo II en Astronómica 2.4, que nos dice lo siguiente: la cuarta estrella es la de Venus, Lucifer por su nombre. Algunos dicen que es de Juno, en muchos cuentos se registra que también se llama Hespero, parece ser la más grande de todas las estrellas. Algunos han dicho que representa al hijo de Aurora y Céfalo, que superó a muchos en belleza, de modo que incluso compitió con Venus, y como dice Erastóstenes, por eso se le llama la estrella de Venus. Es visible tanto al amanecer como al atardecer, y tan propiamente ha sido llamado Lucifer y Hespero, amanecer y atardecer. Y, como podemos apreciar cuando Jerónimo realiza su traducción de la Vulgata en latín en el siglo IV después de Cristo, no existía ninguna vinculación o relación de Satanás con Lucifer, ni con ningún demonio. Lucifer simplemente, aparte de un dios de la mitología romana y que representa a Venus, simplemente era la estrella del amanecer, la luz del amanecer, sin más. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en la traducción del propio Jerónimo en 2 de Pedro 1.19, que en griego, en original, como veis en pantalla, nos dice fósforos. Cuando lo traduce al latín, nos dice et Lucifer oreatur in cordibus vestris. Es decir, hasta que el día amanezca y el Lucifer o fósforos salga en vuestros corazones. Aquí está diciendo claramente en el texto que Jesús es Lucifer, pero no está diciendo que Jesús es Satanás, o que Jesús es el demonio, o que Jesús es el diablo, sino que está diciendo que frente a la oscuridad Jesús es la luz, es el lucero de la mañana, es la estrella de la mañana, etcétera, etcétera. Lo podemos apreciar aún más en la liturgia de la iglesia primitiva, por ejemplo en el pregón pascual, que es un himno cantado en la vigilia pascual que hoy se sigue realizando en la iglesia católica, que es justo antes del encendido del cirio pascual. Es una exaltación poética de la resurrección de Cristo, de la luz y el triunfo sobre las tinieblas, etcétera, etcétera. Nos dice lo siguiente, lo vemos en latín, en pantalla: Flamas ieus, Lucifer matutinus inveniat, ile inquam Lucifer, qui nescit occasium, Christus filius tu, qui regressus af inferis, humanus generi, serenus illusit. Que la estrella de la mañana, o Lucifer, encuentre encendida su llama, ese, digo yo, Lucifer, que no hace el ocaso y que es Cristo tu Hijo. Podemos apreciar, no existe ninguna vinculación. Con el tiempo se va a ir relacionando a Lucifer con Satanás, realizando una interpretación alegórica de Isaías 14 y de Ezequiel 28, exponiendo que ahí se está hablando de Satanás y se está hablando de Lucifer junto a otros mitos como el de Prometeo, etcétera, etcétera. Y de ahí nace el Lucifer actual, que no existe y que no es bíblico. Así que nos vemos el domingo. Litraut Mahar, Briu, salud. Hasta la vista. Litraut.